Muy bien, siguiendo con los temas, nos vamos a ir al apartado de diagramación. La diagramación pues obviamente la entenderemos como la forma en la que yo voy a disponer la información en el formato, dependiendo básicamente de dos cosas. Primero, la escala en la que yo pretendo que salgan los planos. Recuerden lo siguiente, lo voy a anotar por acá, que de la escala 1 en 1 a la 1 en 25 son escalas de detalle. De la escala 1 en 50 hasta la escala 1 en 200 más o menos son escalas arquitectónicas. De la 1 en 250 a la 1 en 500, 750, perdón, no, 250 o 500 podrían ser de localización. Y de la 1 en 500 a la 1 en 1500 más o menos de diseño urbano, y de la 1500 hacia arriba son de planificación o planeación urbana, ¿correcto? En este caso, como estamos haciendo un ejercicio de arquitectura, esos planos se deberán ubicar en esta escala, entre 1 en 50 o 1 en 200. Eso incluye 1 en 50, 75, 100, 125, 150, 200. No se inventen escalas raras. La 1 en 189 no existe. La 1 en 215 no existe. Son escalas que yo pueda leer con un escalímetro comercial. Por eso es muy importante ceñirse como a esos parámetros, ¿correcto? Entonces, definir mi diagramación depende, por un lado, de la escala en la que yo voy a trabajar mis planos, uno, y segundo, del formato en el que yo voy a trabajar. En el enunciado que yo les compartí del ejercicio, solamente pueden trabajar uno de estos formatos. Bien puede ser formato de un cuarto, formato carta o doble carta. No hay más. ¿Cuántos de cada uno? Los que necesiten. Obviamente, como el formato carta es el más pequeño, pues si necesita 10 hojitas carta, son 10 hojitas carta. Si necesita un doble carta, pues bueno, tal vez sean menos. Si necesita un cuarto, obviamente serán mucho menos, ¿sí? Formatos, los que usted necesite. Eso sí, que todo quede bien diagramado. Entonces, teniendo en cuenta esos dos parámetros, escala de salida de mis planos y formato en el que voy a trabajar, ya puedo plantear mi diagramación. ¿Cómo lo voy a hacer eso directamente en el programa? Para los que son vieja escuela en el manejo de AutoCAD, esa parte de la diagramación muchas veces se hacía directamente sobre el espacio del modelo. ¿Por qué? Porque aprendimos AutoCAD casi que intuitivamente y no sabíamos que AutoCAD traía una ficha que se llama layout, o en español se llama presentación, en donde yo precisamente puedo organizar la presentación o la diagramación de mis planchas. Recuerden que el espacio del modelo es una mesa de trabajo casi que en condiciones infinitas, donde yo no tengo unos límites de borde, mientras que el espacio de la presentación pues sí ya es literalmente una hoja de papel con sus límites y unas extensiones, ¿correcto? ¿Qué contiene este espacio? Cuando yo abro una ficha nueva, un layout nuevo, se llaman layouts, no lo vamos a llamar presentación. Todo layout me incluye estas ventanas que se llaman viewports. ¿Sí? Y obviamente para introducir más viewports, pues debo ir por el comando viewports, y él ya me va a ofrecer unas opciones, las vemos en un momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos viewports, pongámoslo en estos términos, son los portales que me van a jalar las vistas o los dibujos que tengo en el modelo al espacio de la presentación, ¿sí? Incluso miren lo siguiente. Cuando yo estoy en el espacio de la hoja, aquí en este punto me aparece paper, pero si yo doy doble clic dentro del viewport, dentro del recuadro del viewport, yo lo puedo manipular, puedo hacer zoom in, zoom out, y estoy en el espacio del modelo. Si yo pico aquí, me salgo al espacio de papel también, ¿correcto? Entonces es dentro de este viewport donde yo voy a manipular las escalas
en las que va a salir mi trabajo. Si bien yo he venido dibujando en escala 1 en 1, pues obviamente no puedo presentar el plano de una casa o no sé, muy pocas cosas tal vez se presentan en 1 en 1. En este caso pues obviamente tendremos que irnos a escalas arquitectónicas. Pero entonces vamos por partes. Lo primero que debo configurar son los parámetros de mi impresora y del papel con el que yo voy a trabajar. Para ello, entonces voy a trabajar sobre esta ficha de presentación, voy a eliminar esta, no es necesario. Clic derecho delete, ok. Clic derecho sobre la ficha, Page Setup Manager, y aquí voy a modificar esta ficha. Me aparece esta ventana. Para los que ya conocen un poco AutoCAD se darán cuenta que esta ventana es exactamente igual a la ventana que te sale cuando vas a plotear, pero no es la misma. ¿Y en qué radica la diferencia? En que yo aquí voy a parametrizar elementos que ya van a quedar en consecuencia para todo el archivo, ¿sí? O sea, que solamente lo vamos a hacer una vez. Primero, debo escoger una impresora. Yo puedo escoger una impresora física, es decir, mi impresora de papel Hewlett Packard que tengo en la casa, mi Epson, lo que sea, o si tengo un plotter, y si está instalado en mi equipo, pues obviamente me tendrá que aparecer acá. Pero como el 95% de las situaciones es que tú tengas que mandar a imprimir el trabajo, vamos a escoger una impresora genérica. Y en este caso, la impresora genérica va a ser esta, DWG APDF.ps3. Es una impresora virtual que en el momento de imprimir el archivo, lo que tendré es un archivo PDF, que es el que luego yo enviaré por correo, llevaré en memoria a la persona que finalmente me lo va a imprimir en físico, ¿sí? Hay varios. Dice PDF, General Documentation, High Quality, Smart, Web of Mobile. Está bien, son otros plugins de impresoras que trae instalado el AutoCAD, pero por experiencia este es el que mejor ha funcionado en la medida en que pues es mucho más fiel a los calibres, a los tonos, a los colores, a las fuentes. Entonces ustedes saben que el formato PDF, su virtud máxima es que no te pixela los vectores, o cuando el archivo sale de un programa como vectores, de vectores como AutoCAD, pues no se te va a pixelar, sino que te va a mantener una muy buena fidelidad a la definición sin perder las fuentes y en nuestro caso los calibres, que resultan muy importantes. Entonces lo primero es DWG a PDF, correcto. Segundo, tamaño del papel. Si bien AutoCAD me ofrece predeterminados unos tamaños de papel, empezando por el ISO Food Blend 95 hacia abajo, muchas veces sucede que no hay papeles específicos o especiales. Por ejemplo, no hay formatos cuadrados o no hay formatos súper alargados o súper verticales, ¿sí? Y sobre todo para arquitectura, que a veces se necesitan por presentación de los mismos unos formatos especiales, pues esos formatos hay que crearlos. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo acá tengo creados dos que no son del listado propio de AutoCAD, un formato cuadrado de 400 por 400 milímetros y un formato doble carta. Ojo, para los que vayan a diagramar en doble carta, el formato hay que construirlo. ¿Cómo lo construimos? De la siguiente manera. Si yo veo que no hay el formato que necesito, ahora bueno, te trae los formatos comerciales, ¿cierto? Empezando por el 1000 por 707 que corresponde al pliego, 500 por 707 medio, 353 por 500, el que vaya a utilizar cuarto, aquí lo tiene, 250 por 353, que esto sería el octavo y el 16avo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a crear un tamaño, creamos el formato carta, que el carta no está. Pero igual, pues simplemente pues, si voy a utilizar doble carta, pues es cuestión de cambiar las dimensiones. Voy a entrar por propiedades. Cuando he escogido la impresora, voy a entrar a propiedades. Voy a entrar a Custom Paper Size. Aquí voy a borrar estas que tengo acá. No las necesito ahora para no confundirlos. Custom y agregar. Y en este caso se abre esta ventana y vamos a
En este caso vamos a ir a Start from Scratch. Siguiente. Aquí vamos a introducir las medidas. Ojo, una observación. Todo lo que tenga que ver con diagramación y el siguiente tema que son elementos anotativos, todas las unidades de medida van a estar en milímetros o en pulgadas. Como el sistema en pulgadas para nosotros es más difícil de manejar, pues obviamente lo dejamos en milímetros, ¿sí? ¿Por qué se los digo de esa manera? Porque después AutoCAD simplemente les va a pedir un número, pero no les va a especificar la unidad. Con la advertencia lo que trato de cubrir es eso, que si ustedes dejan esto por acá en milímetros, ya los parámetros se van a ir, o por defecto van a aparecer en milímetros, ¿correcto? Aquí vamos a acomodar el ancho, y aquí vamos a acomodar el alto. Entonces, ancho de una hoja de papel tamaño carta, 216 milímetros. El alto, 279. Voy a colocar estos, entonces, voy a hacer algo acá. Formato 1/4 son 500 por 350 milímetros. Carta 216 por 279 milímetros. Doble carta 432 por 279 milímetros. Ahí tienen las dimensiones. Estamos configurando un carta. Siguiente. Nos está pidiendo que le limitemos unas márgenes. AutoCAD nos recomienda un mínimo de 13 milímetros en la parte superior, en la parte baja, en la parte izquierda y en la parte derecha. Yo aconsejo no irse por menos de 13, es más, aconsejo subirlo a 20. ¿Por qué? Porque esos 20 milímetros que corresponden a 2 centímetros es el espacio que tiene la impresora, el plotter, lo que sea, para agarrar el papel, introducirlo a la máquina y empezar el ejercicio de impresión. Si yo reduzco esto mucho, ¿qué pasa? Que yo me puedo ir hasta el límite, pero caigo puedo cometer un error, y es que en la impresión me aparezca cortada, ¿sí? Sucede mucho, cuando uno lleva los elementos a borde, luego en la impresión resulta que no tuvieron en cuenta eso, pero es que yo tampoco lo tuve en cuenta cuando lo estaba haciendo, y vienen los planos cortados o las presentaciones cortadas. Yo sugiero subirlo a 20. Siguiente, y vamos a colocar un nombre personalizado. Recuerden, no vale hacer esto. En este caso, como es formato carta, voy a hacer formato carta, y voy a dejar las dimensiones que AutoCAD ya me sugirió dejar ahí, 216 por 279 milímetros. Importante para saber la referencia con la que estamos trabajando, ¿correcto? Siguiente, finalizar. Aquí ya me aparece creado, ok. Y voy a desplegar mi ficha, mi desplegable de papeles, y se van a dar cuenta que el formato doble carta o los formatos que ustedes están creando van a aparecer en la parte superior. Miren que aquí lo acabé de escoger, ¿correcto? Me aparece un preview con las dimensiones, el área imprimible, y no hay lío con eso. En este caso yo lo configuré en orientación vertical. Si yo lo quisiera en horizontal, debería volver a crearlo, pero cambiando el orden de las dimensiones, es decir, el 279 estaría en la cota horizontal y el 216 en la cota vertical. Por eso los formatos de papel aparecen acá duplicados. Miren, 500, que en este caso estaría a lo ancho, 353 estaría a lo alto. Este sería el formato horizontal del cuarto, y este sería el cuarto pero en vertical, porque me está colocando el 353 en el ancho y el 500 en el alto. Siguiente, aquí lo vamos a dejar que el área que va a imprimir sea el área de la presentación. ¿Por qué? Porque yo también podría utilizar el display. Si yo lo dejo en display, lo que me va a imprimir es lo que esté en pantalla. Eso es casi como imprimir un pantallazo, para que me entiendan más o menos. Por extensiones, donde yo puedo definir unos parámetros específicos, o por ventana, que es marcando un punto específico dentro de la pantalla también. Pero en este caso lo vamos a hacer por layout, es el más común. Y finalmente, lo más importante, esta parte derecha no la vamos a tocar, esto corresponde a la siguiente sesión, cuando armemos CTVs, por el momento lo dejamos quieto. Y una de las partes más importantes es la escala de ploteo.
¿Qué pasa con esto? Él aquí me dice que la escala en la que va a plotear es una escala 1 en 1. Pero ojo con lo siguiente, estas escalas no corresponden o no tienen absolutamente nada que ver con las escalas de sus vistas en el plano, ¿sí? Que yo definí que mis planos van a ir en escala 1 en 100, sí, eso no tiene nada que ver con esto. Y de alguna manera AutoCAD todavía ahí sí tiene cositas por ajustarse, porque esto a veces tiende a llevar un poco a la confusión, ¿sí? Quiero ser claro en eso, él te está pidiendo aquí es la escala de ploteo, y eso corresponde a la escala del papel en el que vas a trabajar, ¿sí? Obviamente lo natural sería que aquí lo imprimamos 1:1, es decir, si yo voy a imprimir un formato carta necesito que me salga en este tamaño. Sin embargo, aquí hay que aplicar un factor de conversión dependiendo de la unidad en la que yo estoy dibujando mis planos. Me explico. Si mis planos yo los estoy dibujando en la unidad de metros, ¿verdad? Recuerden que la diagramación se hace en términos de milímetros. Entonces, un metro tiene 1000 milímetros, ¿verdad? Si mi plano lo estoy construyendo en centímetros, un centímetro tiene 10 milímetros. Y si mi plano lo estoy construyendo en milímetros, pues un milímetro es correspondiente a un milímetro, o sea, 1:1. ¿Dónde utilizo sistema de dibujo en metros? Pues cuando estoy dibujando arquitectura, cuando estoy dibujando urbanismo, correcto. Cuando estoy utilizando centímetros, por ejemplo, la carpintería a veces exige que se dibuje en centímetros. Cuando dibujo en milímetros, cuando hago dibujo técnico de ingeniería, una pieza, un piñón, una cosa mucho más específica, tal vez para la arquitectura o la construcción no sea muy relevante esto, pero igual estoy colocando el ejemplo, ¿correcto? Entonces, aquí lo más importante es esta conversión que se hace. Si yo estoy trabajando en metros, que es el caso de este ejercicio, mi factor de escala es 1000. Pero si yo estuviera trabajando en centímetros, mi factor de escala es 10. Y si estoy trabajando en milímetros, mi factor de escala es 1. ¿Dónde va eso? Justo aquí. Escala de ploteo, 1000 a 1. Y no más. ¿Por qué? Porque estoy dibujando en metros. Si estoy dibujando en centímetros, 10:1. Si estoy dibujando en milímetros, 1:1. En este caso, nuevamente, me devuelvo a metros. Ok, close. ¿Qué pasó? Bueno, me aparece mi hoja tamaño carta configurada, aparece esta línea punteada que me representa la margen, de esa margen yo no me debo salir, pero me voy a volver hacia atrás, 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 y miren lo que pasó. ¿Recuerdan? Este era el viewport que yo tenía al principio. La pregunta es, ¿por qué ese viewport está tan grande y por qué el espacio del papel está tan pequeño? Precisamente porque introducimos este factor de escala. Resulta que al colocar 1000:1 lo que hicimos fue reducir el tamaño del papel 1000 veces. Por eso se ve pequeñito, ¿sí? No importa, no pasa nada. Vamos a borrar este viewport, ¿listo? Doble scroll, zoom total para ver lo que tengo. Y vamos a hacer la introducción de unos nuevos viewports. Viewport, comando viewports, enter. Y él aquí me va a dar varias opciones de viewports. Si quiero uno simple, que sería un solo rectángulo, pero él me dice si quiere le hago dos verticales, o le hago dos horizontales, o le hago un vertical alineado a la derecha y dos más cuadraditos hacia la izquierda, o al contrario, o arriba o abajo, o tres verticales o tres horizontales, o cuatro. ¿Sí? Es decir, que es como muy versátil este asunto. Trabajemos en este caso con dos verticales para hacer una comparación ahora. Mentira, voy a meter tres. Y él me pide que dibuje un recuadro para introducir esos viewports. Me voy a asegurar que ese recuadro me quede dentro de la línea de ploteo. ¿Exacto? Entonces miren lo que pasó. Tengo un viewport acá, tengo otro viewport acá.
Entonces tengo un view por acá, otro view por acá y otro view por acá. Miren, esto es tan curioso. Cuando yo toco un elemento aquí, se me prende el mismo elemento en todos los viewports. ¿Por qué? Porque es el mismo espacio de modelo. Si no es que yo esté repitiendo 3 veces el dibujo, no. En el modelo, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo interesante de haber introducido ese factor de escala de 1000 a 1? Cuando yo estoy trabajando dentro del viewport y tengo el modelo acá, si despliego este fichero de aquí me van a aparecer unas escalas y yo puedo picar sobre esas escalas y el plano se me va a acotar en este caso, o se me va a escalar, perdón, a 1 en 100. Y si me voy a esta, lo podría tener en 1 en 50. Y miren que es correspondiente. Esta cama que está en 50 es el doble de esta. Y esta la podría tener en 1 en 2, 1 en 4. Es decir, aplicar ese factor 1000 a 1 para lo que nos sirve es para utilizar esas escalas que AutoCAD ya tiene predeterminadas acá y que yo puedo además incluir otras adicionales. Aquí está sucediendo algo. Bueno, yo creo que me voy a quedar solamente con 2 viewports para poder explicar bien el ejemplo. Voy a quedar con este acá y me voy a quedar con este aquí, ¿sí? Este lo voy a dejar en escala 1 en 100 y este lo quiero llevar a escala 1 en 200. ¿Qué pasa? Que no tengo la escala 1 en 200, entonces vamos a crearla. Custom, agregar, nombre 1 en 200 y acá simplemente repetimos 1 en 200. No tengo que hacer nada más. Y si necesitara la 1 en 500, entonces 1 en 500, 1 en 500. Y así sucesivamente. Fíjese que esas escalas se van organizando acá, ok, y al desplegarlas pues tienen que aparecer por acá, 1 en 200, 1 en 500 que acaba de crear, funciona perfecto. Entonces esta la voy a tener en 1 en 200. Miren que es correspondiente. El tamaño de esta vista, de hecho me voy a asegurar de tener las dos ahí, sí, son las dos, son correspondientes. Esta está 1 en 100, esta está 1 en 200, ¿correcto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la introducción, todo esto, toda esta explicación, para poder hacer la introducción de elementos anotativos, bien sean textos, bien sean cotas, ¿correcto? Eso se hace directamente sobre el modelo. Pero ¿por qué es importante hacer la diagramación? Sobre todo por tener claras las escalas en las que yo voy a plotear, ¿sí? Es decir, yo aquí ya estoy asumiendo, ya tomé una decisión, es decir, que mis planos van a salir en una escala o en otra. En este caso, 1 en 100 para esta y 1 en 200 para esta, ¿sí? ¿Y qué es un elemento anotativo? Para que me entiendan fácil. Un elemento anotativo, bien sea un texto o bien sea una cota, es un elemento que se va a mantener proporcionado independiente de la escala en la que yo vaya a trabajar. Es decir, si yo coloco un texto que no sea anotativo aquí, coloquémoslo, el comando de texto es T, bueno, antes de eso obviamente debo configurar unas capas. Entonces vamos a hacer una capa nueva que se llame textos y yo a esta capita, para que se vea, le voy a colocar un colorcito gris por acá, voy a ir a ella y voy a crear otra capa debajo que se llame cotas, ¿sí? ¿Por qué distinto? Al final textos y cotas van a tener las mismas propiedades gráficas, pero no son lo mismo, entonces deberían estar en capas distintas, ¿correcto? Acabo de crear esas capas, ahora sí, voy a colocar un texto X, no importa. Ahí, ¿sí? Si me voy al layout, miren lo que pasa. Se dan cuenta que es el mismo texto, ¿sí? Pero como no es un texto anotativo, en la escala 1 en 100 se me ve de este tamaño grande, es un tamaño muy grande, y en la escala 1 en 200, obviamente como se reduce, el texto también se está reduciendo.
¿Qué sucede? Que eso es un problema de presentación, y más que de presentación es un problema que a veces compromete lo legible del plano, que es que los textos y las cotas y todas las anotaciones se lean con claridad. Lo correcto es que todos los textos aparezcan del mismo tamaño, ¿sí? Y para eso hay que construir mínimo 3 estilos de texto. Un estilo, anotémoslo por acá, un estilo 1 de texto pequeño, que su tamaño va a rondar entre los 2 y los 3 milímetros, entre los 2,5 y los 3 milímetros, ¿sí? Un estilo 2 de texto mediano, que va a rondar entre los 4 y los 6 milímetros, y un estilo 3 de texto grande, que puede rondar entre los 6 y los 8 milímetros más o menos, ¿sí? Eso podría ser un poquito más grande. ¿Dónde utilizo este texto pequeño? Estos serán los textos de los planos, o sea, de baño, habitación, las áreas, son textos muy particulares que van dentro de los planos. Textos medianos, por ejemplo, los títulos de las vistas. Vista en planta, ustedes saben que eso debe resaltar un poquito más, entonces puede ir un tamaño mediano. Y el texto grande normalmente es para el rótulo. Aquí va el nombre de la empresa, el nombre de la universidad, cosas pues que se tiene el nombre del proyecto. Entonces es una cosa que obviamente se tiene que ver mucho más grande y se utiliza solamente en el rótulo. ¿Sí? Por ahora vamos a trabajar con estos tres, con el primero, perdón, para ejemplificar el asunto. Entonces esto no puede pasar, que a mí se me escalen los textos dependiendo de la vista, ¿sí? Ahí es donde haremos la introducción de un elemento anotativo. Lo primero para ello, como les acabé de decir, es que hagamos un estilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tercera ficha, anotación, annotate. Vamos a picar en esta pequeña flechita, ¿sí? O vamos a escribir style, es lo mismo. Y me va a salir esta ventana. Escribiendo style o escribiendo, creo que lo escribí mal, es style, así, aquí o acá, es lo mismo. Me va a salir esta ventana. Aquí es donde yo voy a crear mis estilos de texto. Pero los voy a crear con condición anotativa. Entonces, nuevo, mi estilo de texto 1 o mi estilo de texto pequeño, llamémoslo así mejor. Recuerden tropicalizar bien esos nombres, recuerden que no vale hacer esto. Ok. Voy a escoger el tipo de fuente. Yo les sugiero que no escojan fuentes que sean muy particulares de su computador, sobre todo para estos estudiantes de arquitectura que nos gustan las fuentes raras, como, no sé, muy técnicas. Eso, a veces uno va a otros computadores, obviamente no las tienen, y te toca acomodarte a cualquiera. Traten de utilizar fuentes un poquito más, sí, más de Windows, más comerciales, ¿sí? Yo trabajo muy bien o no tengo ningún problema con la Arial Narrow. La Arial es muy buena, pero fíjense que Arial Narrow es un poquito más delgadita. Y esto a un plano le conviene mucho porque, claro, empiezas a introducir información y esa información se atiborra y luego no te cabe todo o se te ve demasiado apretado. Entonces Arial Narrow funciona bien. En todo caso, escojan una fuente técnica, una fuente que no tenga serifa. Una fuente con serifa clásica de toda la vida es Times. ¿Cuál es la serifa? Esta comita o esta gotica, esta puntica que le sale, pues esto es para literatura, pero no para un documento técnico como un plano. Entonces escojan fuentes técnicas y ojalá delgadas. Aquí yo puedo configurar si esos textos quiero que me salgan cursivos, en negrita cursiva o regular. En mi caso yo la voy a dejar regular. Y por favor que el tamaño sea anotativo, ¿sí? Anotativo, chuleadito acá. Miren que cuando yo pico el anotativo aparece un símbolo que es como un
un escalímetro. Fíjese que aparece como el perfil de un escalímetro, eso me indica anotativo. Y el tamaño del texto, recuerden que estas unidades están en milímetros, pero aquí no podemos poner milímetros porque introducimos un factor de 1000. Entonces, si a mí me están diciendo que ese texto pequeño va entre 2,5 y 3, bueno, trabajemos con 3, digamos tacaños, no es 3, sino 0.003, porque debo anteponer ese factor de escala, ¿sí? Si yo estoy trabajando en milímetros, entonces sí iría 3 directamente, porque mi factor de escala es 1. Entonces repito, 0.003. Aplicar, set current. Set current es ir a trabajar directamente con ese estilo que acabé de crear. Y de esa misma manera van a crear los estilos, el texto mediano y el texto grande. Close. Miren que aquí ya estoy en el estilo que acabé de crear. No le paren bolas a esto. Yo sé que mi estilo de texto está en 3 milímetros. Y aquí, y asegurándome que esté en mi capa de textos, creo que voy a tener que aclarar un poquito esto porque está muy oscuro. Voy a colocar aquí así. Listo. Voy a introducir mis textos. Comando de textos, T, ¿sí? Y dibujo un recuadro. Entonces esto, por ejemplo, es el... bueno, perdón. Antes de eso, dos observaciones. Primero, normalmente aparece encendido este pequeño escalímetro acá. Antes de empezar a introducir textos y cotas, apáguenlo. ¿Para qué me sirve como los textos anotativos solamente van a funcionar en una escala específica, este escalímetro lo que hace es mostrarme todos los elementos anotativos independiente de la escala. Entonces les va a generar mucha confusión. Es mejor que lo apaguen. Y segundo, hasta aquí nos llegó esto. La introducción de los textos y las cotas ya la vamos a hacer en la escala en la que van a salir ploteados los planos. Es decir, en escala 1 en 100 o en escala 1 en 200. Entonces voy a hacer primero para la escala 1 en 100. ¿Sí? Entonces, atentos a esas dos observaciones. Primero, apagar este escalímetro, dejarlo así. Y segundo, ir a trabajar directamente en la escala en la que van a salir ploteados mis planos. Si yo no hago sobre todo este último paso, el texto o no se me va a ver o me van a salir unos textos gigantes. ¿Sí? Entonces, hecho esto, ahora sí, comando texto. Miren que ahí ya se mira proporcional el texto que voy a introducir. Baño. De hecho, para la escala 1 en 100 podría ser un tamaño grande, uno diría que está desproporcionado. Miremos a ver qué pasa si yo me cambio a la escala 1 en 200. Se desapareció. ¿Por qué? Porque recuerden, la introducción de esos elementos se hace solamente para una escala en específico. Si yo enciendo el escalímetro, me va a aparecer, ¿sí? Ahora, este elemento yo lo puedo convertir a otra escala. ¿Cómo? Lo selecciono, y si tengo 1000, pues no importa, selecciono los 1000. Selecciono Object Scale, Enter. Él aquí me está diciendo, este texto está anotativo para la escala 1 en 100. Yo puedo agregar otra escala, agreguemos la 1 en 200. Ok, o puedo eliminar escalas también, no tengo problema. Ok, ¿sí? Miren lo que pasó, en la escala 1 en 200, ese texto se me ve de este tamaño. Claro, se me duplicó, pero miren lo que pasa en la presentación. Aquí el texto está en escala 1 en 100, aquí el texto está en escala 1 en 200. Movamos este texto para que lo podamos ver. Y voy a acercar el dibujo acá. ¿Qué pasa? Es el mismo elemento, se dan cuenta. Incluso fíjense que aparecen dos simbolitos de escalímetro diciéndome que ese elemento está anotativo para dos elementos, ¿sí? Para dos escalas, perdón. Entonces fíjense que este elemento
mantiene las proporciones independiente de la escala. El plano de arriba está en 1 en 100, el plano de abajo está 1 en 200. ¿Sí? Entonces, no han perdido el tamaño, no han perdido la proporción, es decir, que tengo asegurado ese parámetro de presentación. ¿Qué podría suceder? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que estando en la escala 1 en 100, yo veo este tamaño de texto muy grande. ¿Sí? Yo podría modificar el estilo, entonces no es a 0.03 sino a 0.02. Debo pasar nuevamente al estilo y el IC se reduce un poquito. Entonces este tamaño yo creo que es un poquito más proporcional. ¿Por qué? Porque esta es una planta muy pequeña, en realidad es un dibujo muy pequeño, por eso los textos se me ven grandes. ¿Sí? Y así entonces vamos a hacer la introducción de lo demás. Esto es una habitación 1, listo. Por acá, obviamente esto obedece a las reglas de AutoCAD, o sea que lo puedo copiar. Esta es otra habitación 2, habitación 3, simplemente doble clic, voy a editar el número acá, cierro, doble clic, voy a acá, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos elementos que acabé de crear solamente están anotativos para la escala 1 en 100. Si los quiero llevar para la escala 1 en 200, pues los tendría que seleccionar. Recuerden, Object Scale, agregar, para la escala 1 en 200 también, ok. ¿Qué pasa? Pues que obviamente para esa escala 1 en 200 no son pertinentes porque se ven muchísimo más grandes. Hagamos lo siguiente, voy a introducir otro, bueno, aquí acabé de cometer algo que me sirve para explicar lo siguiente. Di scroll, y al dar scroll obviamente voy a perder la escala, ¿sí? Entonces tengo que volver. Se fijan que aquí aparece un candado y en este momento está abierto. Si yo lo cierro, bloqueo la vista. Entonces, si hago scroll, ya no voy a cometer ese error, ¿sí? Eso es bastante útil. Voy a hacer una copia de ese viewport. Voy a desbloquear para poderlo mover. Y este lo voy a poner en escala 1 en 50. Miren qué pasa. Se fijan que aquí aparecen los textos, esta está en 1 en 100 y en 1 en 50 se desaparecieron, ¿sí? Nuevamente, entonces, si me voy al modelo y estos, bueno, hay una forma de seleccionar más fácil, toco uno, clic derecho, Select Similar, miren que ahí lo seleccionó, Object Scale, voy a ponerlos en escala 50, ok, y me voy a ir a la escala 1 en 50 acá. Miren lo que pasa, el texto en el modelo se ve súper pequeñito, ¿correcto? Pero en el layout sigue siendo similar este con este. Lo que pasa es que claro, como en este el dibujo me va a parecer más recortado, pues obviamente digamos que no pierde la proporción, pero es que los textos son exactamente los mismos, ¿sí? Es la misma entidad, pero programada para escalas distintas. Así sucesivamente. Entonces, cuando vaya a colocar los textos de los títulos de la vista en planta, esos ya deberán ir en un tamaño medio, así como la marcación de los accesos, la marcación de las escaleras. Alguno podrá decir que quiere cuantificar, por ejemplo, las áreas. Ya al final, cuando ustedes van a ver su plano, pues deberá ser más o menos como esto, ¿cierto? Unos textos proporcionados donde aparecen unas áreas para los que quieren, cuando necesitan involucrar áreas, líneas de paramento, los accesos, etcétera, etcétera. Textos, notas técnicas y el rótulo, evidentemente. El rótulo lo pueden armar en el modelo o lo pueden también hacer directamente en el layout.
¿Cómo así que lo puedo hacer directamente en el layout? Pueden, pueden construir una capa nueva que se llame diagramación o rótulo, como quieran. Y pues simple, dibujar unas márgenes y hacer la construcción del rótulo tal cual. Esos textos del rótulo no tienen que ser anotativos, pero si si quieren lo pueden hacer desde el modelo. De recordar que el rótulo tiene unos parámetros que están en la guía de estándares con la que estamos trabajando. Si la introducción de los elementos anotativos queda clara, hacer la configuración del estilo de cotas es muy simple. ¿Por qué? Porque es un proceso similar. Nos vamos a la ficha de anotaciones y miremos el segundo cajón que aparece acá. Puedo picar en esta flecha o comando D, Enter, ¿sí? Es lo mismo, y vamos a crear un estilo nuevo. Entonces, nuevo, mi estilo de cotas, primero un nombre. Vamos a empezar con un estilo estándar. Escoger estilo estándar es como la base que obviamente la vamos a tener que configurar y asegurarse que tenga marcado el anotativo. Continuar. Y aquí vamos a programar solamente la primera, la segunda, la tercera y la quinta ficha, ¿sí? Cada una de estas corresponde a las partes de la cota. Recuerden que, primero, hay diferentes tipos de cotas y se utilizan de acuerdo a la escala en la que estoy trabajando, es decir, que hay cotas de detalle, cotas arquitectónicas y hay cotas generales, parciales o de detalle. Y que la cota se compone de líneas de extensión, que debe haber una separación mínima con el modelo, la línea de cota, la línea de dimensión en sí misma, que es la que contiene la flecha, y el número o el texto que me está relacionando la dimensión. Eso es precisamente lo que vamos a configurar acá. Entonces, lo primero, líneas. Lo vamos a dejar todo por capas. Recuerden que las cotas van en una capa distinta, entonces todo por capas. El color, el tipo de línea, el espesor de línea. Y todos estos parámetros que empiezan a aparecer acá los vamos a dejar con el mismo tamaño del texto, en nuestro caso 0.002. ¿sí? Y como este número lo vamos a utilizar mucho, yo lo voy a copiar, control C. Aquí que estamos configurando las líneas de dimensión y este es el espacio base con el que va a arrancar. Líneas de extensión, layer, 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 ¿sí? Y aquí vamos a pegar el número 0.002, 0.002. Fíjense cómo esto se va cambiando, se va como adecuando, se va proporcionando. Segunda ficha, no es necesario más. Suprimir esto quiere decir, por ejemplo, que tú quieras eliminar las líneas de dimensión, o suprimir esto quiere decir que quieres eliminar las líneas de extensión. Símbolos y flechas. Aquí vamos a cambiar la cabeza de la flecha. Para arquitectura te lo se vuelve un poco más flexible en la medida en que a veces se utiliza una línea inclinada, un punto abierto, un punto cerrado, incluso hasta una flecha. Yo prefiero utilizar un punto como este, podría ser. Está perfecto. Y vamos a pegar entonces también 0.0202, 0.002. Esto de centros de marca es esto. Si yo lo quito, miren que se desaparece marcando dónde se hace el radio. Pero bueno, puede ser un centro de marca. Igual en un plano arquitectónico esto no es como que se marque, entonces incluso lo podemos eliminar. 0.002, esto es un ángulo, lo vamos a dejar en este y este no lo vamos a tocar. Toda esta parte no la vamos a tocar, solamente esto. Textos. Bueno. Textos. Vamos a desplegar este listado y aquí vamos a escoger el texto pequeño que creamos. ¿sí? Se desconfiguró todo, no importa, no se preocupen. Mi texto, por layer, vamos a cambiar de una vez este dim a 0.002. Aquí ya se nos va
se nos volvió a configurar, ¿sí? Para decir lo siguiente. Aquí, claro, yo tengo un color de texto. Si yo escojo otro, pues los textos me van a cambiar. A veces puede ser interesante que eso contraste. Pero normalmente se deja con la capa. Fill color es un background o un fondo que yo le puedo colocar a ese texto si lo veo necesario para resaltar los números. Entonces, ¿dónde se utiliza esto? Por ejemplo, cuando yo debo acotar sobre texturas, a veces la textura se confunde con el número, entonces es interesante colocarle un fill color debajo que contraste mucho, ¿sí? Y obviamente me da muchísima más claridad ahí. En este caso pues no lo vamos a utilizar, que queda el texto solito. Y este draw frame around text es que va a crear un marco alrededor del número, ¿sí? Entonces esto es simplemente para tratar de ayudar más, pues como dar más claridad. En este caso no lo vemos necesario. El emplazamiento del texto, hay cotas verticales, hay cotas horizontales. Las cotas verticales normalmente es que se utilicen centradas, horizontales centradas, la dirección de lectura de derecha a izquierda, porque también te la puede poner de derecha a izquierda, pero es obvio que en nuestro caso eso no lo utilizamos. Y muy importante, una cosa es donde emplazo el texto y otra cosa es cómo lo alineo. Miren que aquí todos los textos están horizontales. Pero si me voy al ISO estándar, los textos verticales se meten en la cota y esto ya empieza a ser un poquito más familiar. Puede hacerse alineado con la línea de dimensión también, pero eso afecta sobre todo los radios. Yo prefiero dejarlo en ISO estándar. Y finalmente, en unidades primarias, sistema decimal, ya esto lo vamos a bajar a 0.02. Estamos dibujando en metros, ya que no necesitamos pues unas tolerancias gigantescas, sino que a 2 decimales está perfecto. Miren que aquí esto ya se ve bien. Ok, set current, mi estilo de cotas, close. Listo. Estoy en una capa de diagramación, imposible, me tengo que ir a la capa de cotas, en la capa, listo. Textos, comandos que vamos a utilizar aquí, DLI, DAL y DCO. DLI o acotar de manera lineal. Esta es la cota que yo utilizo cuando el objeto es completamente vertical o completamente horizontal, una condición muy ortogonal, muy perpendicular, ¿sí? Bueno, lo mismo que me pasó cuando iba a empezar a colocar textos. Primero, asegúrense de tener apagado este, y segundo, que la introducción de los textos se debe hacer ya en una escala específica. El criterio aquí es que yo lo haga, si voy a manejar varias escalas, lo haga primero en las escalas más grandes, que en este caso sería la 1 en 50, porque el dibujo va a salir más grande, y luego voy a ir reduciendo, ¿sí? Entonces, DLI, miren la cota que me va a sacar entonces de un punto a otro punto, y ya le determino su distancia, ¿sí? Es proporcionada, se ve bien la separación acá, la colita, la separación del texto con respecto a la dimensión. Si ven que algo no les está funcionando y necesitan editarlo, entonces se van nuevamente de Beam Style, toman su estilo, modifican y ya cambian lo que quieran. Yo creo que esto me está saliendo un poquito grande, entonces podría dejarlo en 15 tal vez. Ok, close, miren que se rebaja. Perfecto, me funciona muy bien, ¿sí? Entonces, DLI es para este tipo de cotas, muy horizontales, muy verticales, ¿sí? Y de punto a punto. Funciona perfecto. Sin embargo, si yo quisiera acotar este elemento que está inclinado, el DLI lo que hará es acotarme los lados, como los catetos, de esa forma, ¿sí? Pero es que yo necesito es que me acote de aquí a acá la diagonal, entonces el DLI no me sirve. Me sirve el DAL, que ese es un DIN alineado de este punto a este punto. Miren lo que pasa. De este punto a este punto, miren lo que pasa, ¿sí?
Es decir, este me sirve para estas situaciones donde las formas no son ortogonales. BAL, aquí, acá. Sí, la cota es paralela al elemento que soy. Ahora, uno podría utilizar DAL siempre, porque claro, si él lo que hace es acotar paralelo, pues entonces aquí este y este es exactamente la misma, entonces no tiene pues, se podría utilizar el DAL siempre y te olvidas del otro, del DLI. Y finalmente, DCO, este va a ser el mejor amigo de todos, porque cuando yo dibujo la primera cota, voy a borrar esta de acá, cuando yo dibujo la primera cota, supongamos una cota parcial de aquí a acá, ¿cierto? Si yo quisiera dibujar la siguiente cota, pues bueno, repito el comando y tomo este punto y hasta el siguiente y luego tengo que venir y hacer que estos puntos casen y eso es una perdedera de tiempo. Lo más conveniente aquí es lo siguiente. Cuando tú ya has dibujado la primera cota, comando DCO, que pues, es el discontinue o dar continuidad a eso, y miren lo siguiente. Colocar las siguientes cotas. Primero, ya me aparecen amarradas a este, y es cuestión simplemente de picar el punto. Si hay una cota parcial hasta acá, si hay una cota parcial hasta acá, y es súper sencillo. Y funciona tanto en cotas horizontales como en cotas verticales, es decir, yo podría borrar estas cotas de aquí, de AL, hice la primera, ahora DSO para hacer cotas continuas, se tostó el computador, recuerden ir guardando, así sucesivamente. ¿Sí? Con esto queda salvado el tema de acotado en condición anotativa. Claro, si me voy a mi plano 1 en 50, que es la vista que tengo acá, y busco mis cotas, pues efectivamente ahí me aparecen. No tiene por qué aparecerme en el plano 1 en 100, no hay razón. ¿Por qué? Pues porque esas cotas solamente las estoy colocando para esa escala en específico, ¿sí? Pero la pregunta es, yo necesito cotas aquí, tal vez, pero no todas las mismas que hay acá. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo tengo estas mismas cotas aquí, pues va a pasar lo siguiente, y es que se me va a empezar a atiborrar toda esa cantidad de información en una vista más pequeña. O sea que ahí sí entra a aplicar este temita del criterio, porque no todos los planos necesariamente se deben acotar, ¿sí? Entonces miren, si yo tomo todas estas cotas y las programo para escala 1 en 100, recuerden que es Object Scale, comando, están para la 1 en 50, pero los voy a programar también para la 1 en 100, ok. Voy a pasar a la escala 1 en 100, miren lo que pasa. Claro, todo va en proporción, entonces ya los textos se me ven mucho más apretados. Es el mismo tamaño de texto, fíjense, es el mismo tamaño de la punta de flecha. Son las mismas separaciones, todo es lo mismo. Pero como esta vista es más pequeña, se me va a empezar a apretar muchísimo, ¿sí? Hagamos una cosa más perversa aún. Programemos estas mismas para la escala 1 en 200. Ok. ¿Qué pasa en la escala 1 en 200? Que obviamente, miren, esta cota ya se me montó una encima de la otra. Es decir, que esto ya no tiene razón de ser, ¿sí? Criterio en la medida de saber utilizar lo que necesito, es justo donde lo necesito y no ser, pues no tratar de abarcarlo todo en un mismo dibujo, ¿sí? De hecho, yo coloco este ejemplo tal vez porque es bastante, pues como
diciente en esa situación. Miren que esta planimetría es mucho más arquitectónica en la medida que me representa texturas, mobiliario, pero no tengo información técnica como las cotas. De pronto lo más técnico son las áreas, ¿verdad? Pero si yo abro la otra plancha, es una plancha construida con la misma base de plano, pero fíjense que en esta plancha, por ejemplo, se eliminaron todas las texturas, solamente quedó los elementos empotrados, y aquí tal vez da un poco más de tranquilidad, y eso que en algunas partes no, porque esto ya es un error, aquí se atiborran demasiado las cotas, o hay elementos que pierden legibilidad, pero digamos que de alguna manera el plano descansa visualmente aquí, ¿sí? Entonces queda la libertad de definir en qué plantas o si hay una información que es más arquitectónica o otra es más técnica en la medida en que se acota. En este caso, yo no, para la escala 1 en 200, si es que decido utilizar cotas, me quedaría solamente con la cota general, esta cota de acá no. Pero no es que voy a tomar estas cotas y las voy a eliminar, porque si las elimino, ¿qué va a pasar? Si yo elimino estas cotas, listo, tal vez ahí descansa la 1 en 200, está bien, pero al eliminar esta, también elimine las otras. Entonces, no es que las tengo que eliminar, es que las debo, control Z, control Z, control Z, no es que las voy a eliminar, sino que las voy a desprogramar de la escala. Esta, Object Scale, y voy a eliminar la 1 en 200, incluso eliminar la 1 en 100, que yo ahí tampoco las veo muy elocuentes, ¿sí? Bueno, esta se me fue también, también hay que eliminar estas dos, ok, ¿sí? Entonces aquí me aparece esa cota general solamente en esta tampoco me aparece, pero en esta que tengo más espacio, sí, y es el deber ser de ese elemento. Con eso ya sus planos entonces podrían empezar a acercarse mucho más se podrían acercar mucho más a lo siguiente, esperemos que cargue, que ya es tener una información más arquitectónica. Claro, esto se ve muy colorinche todavía porque estos son espacios de modelo, pero entonces ya aparecen los textos, ya aparecen las texturas, aparecen los bloques, aparece el mobiliario, puertas, ventanas, textos, etcétera, etcétera. Aparecen sus secciones, aparecen sus fachadas, sus plantas de cubierta. Importante que en la planta de cubierta, recuerden, deben aparecer en una línea punteada por debajo de la cubierta la línea punteada de los muros. Eso es muy importante. Y claro, ahora uno podría acotar aquí, pero insisto nuevamente, acotar aquí es atiborrar la vista. Yo prefiero pues dejar la tacañería, ser un poquito más elocuente con el trabajo y acotar lo que se deba acotar en otras vistas. Es decir, esto es una copia de esto, solo que se han eliminado los hashes, se han eliminado los bloques y la base está muy predispuesta para acotar, ¿correcto? La próxima sesión entonces podemos trabajar CTVs, que ya sería el último paso, montar el archivo CTV que nos va a ayudar con la impresión. Espero que el material les sea claro, les ayude a avanzar y muchas gracias.